El sol de la tarde caía oblicuo sobre la ciudad de Puebla, pintando de dorado los muros viejos y las ventanas polvorientas de los edificios. El aire olía a pan dulce recién salido del horno de la panadería en la esquina, mezclado con el aroma tenue del maíz que salía de un puesto de esquites en la calle. En el quinto piso de un edificio modesto, una niña de 5 años reía a carcajadas. Su nombre era Lucía Martínez. Tenía las mejillas rosadas, el cabello negro recogido en 2 trenzas mal hechas que ya se deshacían, y en sus manos sujetaba a su inseparable muñeca de trapo, a la que había llamado Clarita. Lucía jugaba en el balcón, correteando detrás de una paloma que se había posado en la baranda metálica. Cada tanto extendía el brazo, como si realmente pudiera atrapar al ave. «Ven acá, palomita. No te voy a hacer nada», decía con voz infantil, riendo. Desde adentro, en la cocina, Mariana, su madre, removía una olla de frijoles mientras tarareaba una canción vieja que su propia madre le había enseñado. El vapor empañaba la ventana y llenaba el espacio con un olor hogareño. Mariana, de apenas 28 años, llevaba el rostro cansado pero hermoso, marcado por la rutina de ser madre soltera y trabajar largas horas en una tienda de ropa para mantener a su hija y a su madre. En la sala, sentada en un sillón gastado, estaba Rosa, la abuela de Lucía. Tejía con paciencia, como si cada punto de lana fuera un rezo silencioso. Su mirada se perdía de vez en cuando hacia el balcón, atenta a las travesuras de su nieta. «Lucía, no te acerques tanto a la baranda», dijo Rosa, levantando la voz sin dejar de mover las agujas. «Sí, abue», respondió la niña, sin apartar los ojos de la paloma. Pero la curiosidad infantil podía más que las advertencias. Lucía estiró el brazo un poco más, apoyando medio cuerpo sobre la baranda floja. La paloma aleteó, y en ese instante, el metal oxidado emitió un crujido siniestro. Rosa alzó la mirada justo a tiempo para ver cómo la niña perdía el equilibrio. Sus ojos se abrieron de par en par, y el ovillo de lana cayó al suelo. «Lucía, cuidado», gritó, con una voz que heló el aire. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero para Mariana y Rosa, cada instante se estiró como una eternidad. El chirrido metálico del barandal desprendiéndose, el chillido de la muñeca de trapo al caer primero, y luego el silencio absoluto cuando el pequeño cuerpo de Lucía comenzó a precipitarse al vacío. 50 metros de caída libre. El viento azotaba el rostro de la niña, que aún sostenía su muñeca en las manos. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban los colores del cielo al atardecer. En ese instante, no hubo grito. Solo una quietud extraña, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar aquel acto imposible. En la calle, un grupo de vecinos se paralizó al ver la escena. Una mujer dejó caer las bolsas del mandado, un niño soltó su bicicleta, un hombre se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío», gritó alguien. El golpe contra el pavimento fue seco, brutal, resonando en el aire como un trueno. La muñeca de trapo rodó unos metros, quedando manchada de polvo, mientras el pequeño cuerpo de Lucía yacía inmóvil sobre la acera. El silencio posterior fue insoportable. Por un segundo nadie se atrevió a moverse. Y entonces se escucharon los pasos desesperados en la escalera. Era Mariana, que había soltado la olla en la cocina al escuchar el grito de su madre. Bajaba corriendo, tropezando con los escalones, con el corazón en la garganta y la mente negándose a aceptar lo que estaba ocurriendo. «Mi hija. Mi hija», gritaba, empujando a la gente que intentaba detenerla. Cuando llegó a la acera, la multitud se abrió como si fuera el mar. Ahí estaba Lucía, tendida en el suelo. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas al verla. Se arrodilló a su lado, temblando. «Lucía. No, por favor, no me hagas esto». La tomó en brazos con cuidado, temiendo lo peor. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. Los ojos de la niña se abrieron lentamente, y en un hilo de voz murmuró: «Mami, ¿y mi muñeca?». Un murmullo recorrió la multitud.
No puede ser, dijo un hombre, santiguándose. Esa niña debería estar muerta, agregó otro, con el rostro pálido. Mariana rompió en llanto, abrazando a su hija con una mezcla de alivio y desesperación. Podía sentir su corazón latiendo, débil pero constante. Rosa llegó unos segundos después, jadeando, y cayó de rodillas junto a su hija y su nieta. Con las manos temblorosas acarició el rostro de Lucía. Gracias, Virgencita, gracias. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Una vecina había llamado a la ambulancia, y el ulular se acercaba con rapidez. Mariana no dejaba de repetir entre sollozos. Resiste, mi amor, resiste. El cuerpo de Lucía parecía frágil, demasiado pequeño para haber sobrevivido a semejante impacto. Y sin embargo, estaba consciente, mirando a su madre con inocencia, sin comprender el horror que había provocado en todos. La ambulancia llegó, y los paramédicos bajaron corriendo. Uno de ellos, al ver a la niña viva, se quedó petrificado. ¿Es ella? ¿La que cayó del 5º piso? Sí, respondió una vecina, aún en shock. Pero, está respirando. Esto es imposible. Colocaron a Lucía en la camilla con sumo cuidado, conectándole oxígeno y revisando signos vitales. Mariana subió a la ambulancia, apretando la mano de su hija sin soltarla ni un segundo. Rosa quedó en la calle, rodeada de vecinos que aún murmuraban oraciones y susurros incrédulos. Uno de ellos dijo en voz baja: si no fuera porque lo vi con mis propios ojos, juraría que es un milagro. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban y el vehículo arrancaba con las sirenas aullando, todos los presentes sabían que acababan de presenciar algo que desafiaba toda lógica. Lucía, la niña de 5 años, había caído 50 metros, y seguía viva. Gancho al próximo capítulo. El destino de Lucía ahora estaba en manos de los médicos, quienes al examinarla descubrirían algo que los dejaría completamente desconcertados. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las avenidas de Puebla. El ulular de la sirena rompía la calma de la tarde mientras los autos se abrían paso a un lado, dejando libre el camino. Dentro del vehículo, el ambiente era una mezcla de tensión y asombro. Lucía yacía sobre la camilla, con una mascarilla de oxígeno cubriéndole la nariz y la boca. Sus ojos se abrían y cerraban lentamente, como si estuviera luchando contra un sueño profundo. Mariana le sostenía la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y cada tanto la besaba en la frente, repitiendo palabras entrecortadas. Aguanta, mi amor, ya casi llegamos, ya casi. El paramédico a su lado, un hombre de unos 30 años llamado Carlos Méndez, observaba los monitores incrédulo. No puede ser, murmuró, revisando por tercera vez la presión arterial de la niña. ¿Qué pasa?, preguntó Mariana con un hilo de voz. Señora, su hija, después de una caída así, lo normal es que, tragó saliva, buscando palabras. Lo normal es que no estuviera viva. Mariana lo miró con los ojos rojos de tanto llorar. Pero está respirando, ¿verdad? Sí, y sus signos vitales son sorprendentemente estables. Mire, la presión está dentro de lo normal para su edad, el pulso es fuerte, la saturación de oxígeno es casi perfecta. Es como si hubiera caído de la cama, no de 50 metros. El otro paramédico, una mujer joven llamada Andrea, agregó mientras ajustaba el oxígeno. Yo vi a personas morir por caídas de 2 metros. Y esta niña parece estar resistiendo algo imposible. Mariana acarició la mejilla de su hija con ternura. Es un milagro. Tiene que serlo. La ambulancia frenó bruscamente al llegar al Hospital General. Las puertas traseras se abrieron y un grupo de médicos y enfermeras esperaban listos con una camilla. En cuestión de segundos, trasladaron a Lucía al área de urgencias pediátricas. El pasillo blanco parecía interminable. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre el rostro de la niña mientras la camilla avanzaba. Mariana corría al lado, tratando de no perder de vista a su hija, hasta que una enfermera le bloqueó el paso. Señora, por favor, espere aquí.
Necesitamos evaluar a la niña de inmediato. No, no. Quiero estar con ella. Entendemos, pero necesitamos espacio para trabajar. Le prometo que la mantendremos informada. Mariana quedó parada frente a la puerta, temblando, mientras veía desaparecer a su hija detrás del cristal. Minutos después, en la sala de urgencias, un equipo de 3 médicos rodeaba a la niña. Entre ellos estaba el doctor Ernesto Salgado, jefe de traumatología, un hombre de 50 años, experimentado, con fama de nunca perder la calma. Revisaba las radiografías preliminares en silencio, mientras los residentes esperaban su diagnóstico. «Doctor, ¿qué opina?», preguntó una de las médicas jóvenes, ansiosa. Ernesto frunció el ceño y señaló la pantalla. «Esto no tiene sentido». Las placas mostraban el cráneo, la columna y las extremidades de la niña. Según la lógica médica, deberían estar destrozados. Una caída desde esa altura normalmente ocasiona fracturas múltiples, hemorragias internas, daño irreversible. Pero lo que veían allí, eran apenas raspones superficiales y una pequeña fractura en el brazo derecho. ¿Es un error de la máquina?, preguntó otro residente. La máquina funciona perfectamente. Lo que no funciona es nuestra comprensión de lo que pasó aquí. Mientras tanto, en la sala de espera, Mariana estaba acompañada de Rosa, que había llegado jadeando poco después. La abuela tenía un rosario entre las manos y no dejaba de repetir oraciones en voz baja. Varias personas que habían presenciado la caída también se habían acercado al hospital, aún incrédulas. Una enfermera salió finalmente para hablar con ellas. La niña está estable. Los médicos están revisando sus estudios, pero lo que hemos visto hasta ahora es sorprendente. Mariana se levantó de un salto. ¿Qué significa, sorprendente? ¿Va a estar bien? Señora, lo que significa es que, después de una caída como la que sufrió su hija, lo normal sería que estuviéramos hablando de una tragedia. Pero en lugar de eso, su hija está consciente, con funciones normales. Es algo que ninguno de nosotros entiende todavía. Rosa se persignó, lágrimas rodando por sus mejillas. La Virgencita la protegió. No hay otra explicación. Un par de horas después, el doctor Salgado salió a hablar directamente con la familia. Llevaba el rostro serio, pero en sus ojos brillaba un atisbo de asombro. Señora Martínez, dijo, mirando a Mariana. Acabo de revisar a su hija. ¿Cómo está, doctor? Dígame la verdad. Lucía, está viva. Y más que eso, está fuera de peligro inmediato. Mariana soltó un suspiro que llevaba horas guardado, y Rosa abrazó a su hija con fuerza. Pero hay algo que debo decirles, continuó el doctor, eligiendo sus palabras con cuidado. Los resultados de las pruebas no tienen ninguna lógica médica. Lucía debería tener múltiples lesiones graves. Y sin embargo, apenas encontramos una fractura menor en el brazo y algunos rasguños. Su cerebro, sus órganos internos, su columna, todo está intacto. Mariana lo miraba sin comprender. ¿Entonces, se va a recuperar? Sí. Lo más probable es que lo haga completamente. El silencio en la sala fue interrumpido por el llanto de alivio de Mariana, que se cubrió el rostro con las manos. Sin embargo, agregó el doctor, bajando la voz. Queremos hacer estudios adicionales. Este tipo de casos son únicos. Necesitamos entender cómo ocurrió. Rosa lo interrumpió con firmeza. Lo que ocurrió es un milagro, doctor. No lo busque en sus máquinas. El doctor suspiró. Tal vez tenga razón, señora. Pero como médico debo buscar respuestas. En ese momento, un periodista local que había seguido la ambulancia hasta el hospital se acercó con su cámara. Disculpen, ¿es cierto que una niña de 5 años cayó de un 5º piso y sobrevivió? La gente afuera habla de un milagro. Mariana, con los ojos aún hinchados por el llanto, respondió con voz quebrada. Mi hija está viva,
eso es todo lo que importa. El periodista asintió, pero en su mirada brillaba la certeza de que esa historia apenas comenzaba. Dentro de la sala de urgencias, Lucía, todavía con la mascarilla de oxígeno, abrió los ojos y buscó con la mirada a su madre. Cuando la vio a través del vidrio, levantó débilmente su manita en señal de saludo. Mariana pegó la mano contra el cristal, como si quisiera atravesarlo para llegar a ella. Y en ese instante, todos los presentes supieron que aquella niña había desafiado las leyes de la naturaleza. Lo que los médicos descubrirían en las próximas horas no solo pondría a prueba la ciencia, sino también la fe de todos los que rodeaban a Lucía. Gancho al próximo capítulo. Mientras el hospital se convierte en un hervidero de curiosidad y rumores, una noticia inesperada pondrá a la familia Martínez bajo la atención de todo México. La mañana siguiente, el hospital amaneció rodeado de gente. Lo que había comenzado como un rumor entre vecinos se convirtió rápidamente en noticia nacional. Afuera, cámaras de televisión, periodistas y curiosos esperaban ansiosos por obtener un vistazo de la niña que había desafiado a la muerte. El nombre de Lucía Martínez, de apenas 5 años, apareció en los principales noticieros, la niña que sobrevivió a una caída de 50 metros. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y hasta memes que intentaban explicar lo inexplicable. Algunos hablaban de un milagro divino, otros especulaban con fenómenos médicos nunca antes vistos, y no faltaban quienes inventaban conspiraciones. Dentro del hospital, Mariana intentaba mantener la calma mientras observaba el pasillo lleno de reporteros. Rosa rezaba en silencio junto a la cama de Lucía, quien descansaba con un yeso en el brazo y algunos vendajes. «Mamá», susurró Mariana, cansada. «No sé si esto es lo que necesitamos ahora. La niña apenas se está recuperando y ya quieren convertirla en espectáculo». «La gente necesita esperanza, hija», respondió Rosa, acariciando la frente de su nieta. «Y tu niña se la está dando». Lucía abrió los ojos lentamente. Su mirada aún estaba somnolienta, pero alcanzó a preguntar con voz débil. «¿Por qué hay tanta gente afuera, mami?» Mariana le sonrió con ternura, aunque su corazón se encogía. «Porque quieren conocerte, mi amor. Quieren saber cómo estás». «¿Soy famosa?», preguntó la niña con ingenuidad. «Algo así», respondió Mariana, dándole un beso en la frente. Mientras tanto, en la sala de reuniones del hospital, el doctor Ernesto Salgado se encontraba en medio de una tormenta de preguntas de la prensa. «Doctor, ¿cómo explica científicamente que una niña sobreviva a una caída de 5 pisos sin lesiones graves?», preguntó un reportero. «Doctor, ¿cree usted que esto es un milagro?», insistió otra periodista. «¿La niña podrá llevar una vida normal?». Ernesto levantó las manos pidiendo silencio. «Señores, lo que puedo decir es que, médicamente, el caso de Lucía Martínez es extraordinario. Hemos realizado múltiples estudios y, más allá de una fractura en el brazo y heridas superficiales, su estado de salud es sorprendentemente estable». «¿Y cómo lo explica, doctor?», presionó un periodista. El doctor respiró profundo antes de responder. «No tengo una explicación definitiva. A veces la ciencia se enfrenta a fenómenos que no comprende del todo. Este podría ser uno de esos casos». La declaración corrió como pólvora. En los titulares ya se leía: «Médico admite que caso de niña sobreviviente es inexplicable». En paralelo, una subtrama comenzaba a crecer. Un abogado de una firma importante en Ciudad de México, Javier Ortega, apareció en el hospital buscando a Mariana. Vestía un traje impecable y hablaba con un tono que transmitía confianza. «Señora Martínez», dijo estrechándole la mano. «Permítame felicitarla, su hija es un símbolo de esperanza para millones de personas. Pero también debo advertirle, esta atención mediática puede ser un arma de doble filo». «¿A qué se refiere?», preguntó Mariana, desconfiada. «Ya hay empresas interesadas en contar la historia de Lucía. Televisoras, marcas, incluso fundaciones religiosas. Algunos quieren ayudar, otros solo buscan aprovecharse.
Usted necesitará a alguien que la asesore para proteger los derechos de su hija. Mariana lo miró confundida. Apenas estaba asimilando que su hija estaba viva y ahora debía pensar en abogados, contratos y cámaras de televisión. No sé si quiero todo eso, respondió con franqueza. Yo solo quiero que mi hija se recupere en paz. Lo entiendo, replicó Javier con calma. Pero la historia ya está afuera. Y créame, no va a detenerse porque usted lo quiera. Alguien tiene que cuidar que Lucía no se convierta en un producto. Mientras Mariana procesaba esas palabras, en la habitación Lucía recibía la visita de una enfermera que había escuchado a los periodistas en la entrada. La joven, conmovida, se inclinó hacia la niña y le dijo con suavidad: ¿Sabes que muchos dicen que eres un milagro? Lucía, todavía inocente, sonrió. ¿Eso es bueno? Es muy bueno, respondió la enfermera, acariciándole la mano. Significa que trajiste esperanza a mucha gente. Esa noche, al regresar a casa por unas horas para cambiarse de ropa, Mariana encendió la televisión. Todos los canales hablaban de su hija. Veía imágenes del hospital, entrevistas con vecinos que habían presenciado la caída, e incluso comentarios de especialistas que debatían si lo ocurrido era científicamente posible. Rosa, desde el sillón, comentó mientras sostenía su rosario: La Virgencita usó a Lucía para recordarle al mundo que los milagros existen. Mariana suspiró. Tal vez sí, mamá, pero también tengo miedo. El timbre de la casa sonó en ese momento. Cuando Mariana abrió la puerta, encontró a un grupo de personas sosteniendo veladoras y flores. Venimos a rezar por Lucía, dijo una mujer con lágrimas en los ojos. Ella nos devolvió la fe. En cuestión de minutos, la pequeña sala se llenó de vecinos y desconocidos que querían mostrar su apoyo. Algunos lloraban, otros rezaban, y todos miraban a Mariana como si fuera la madre de un ser especial. Ella, sin saber qué hacer, solo agradecía con voz entrecortada. Cuando finalmente la multitud se retiró, Mariana cerró la puerta y se recargó contra ella, agotada. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja, mirando a su madre. Rosa respondió con firmeza: Ahora vas a tener que decidir si esta historia se queda en manos de Dios o en manos del mundo. Gancho al próximo capítulo. La presión mediática y el interés de poderosas instituciones pondrán a prueba la fortaleza de Mariana, justo cuando un descubrimiento inesperado de los médicos podría cambiarlo todo. El hospital de Guadalajara amaneció bajo una calma engañosa. Aunque las cámaras ya no podían ingresar a los pasillos, afuera seguían aglomerados periodistas, curiosos y personas que rezaban con veladoras en la mano. La ciudad entera parecía obsesionada con el caso de Lucía Martínez, la niña que había sobrevivido a lo imposible. Dentro, el ambiente era muy distinto. Médicos, especialistas y hasta estudiantes de medicina se movían de un lado a otro, como si Lucía se hubiera convertido en el centro de un laboratorio viviente. El doctor Ernesto Salgado, jefe de traumatología, caminaba con paso apresurado hacia la sala de juntas donde lo esperaban varios colegas. Al entrar, lo recibió una mesa llena de rostros expectantes, neurólogos, pediatras, cardiólogos y hasta un investigador invitado de la UNAM. En el centro, una pantalla mostraba imágenes de la tomografía y los estudios realizados a la pequeña. Colegas, empezó Ernesto, ajustando sus lentes. Lo que ven aquí es, en términos simples, una anomalía médica. Las imágenes mostraban el cráneo, la columna y los órganos internos de Lucía. A simple vista, no había daño significativo. Solo el brazo fracturado y algunos hematomas superficiales. La doctora Ramírez, neuróloga reconocida, intervino con incredulidad. ¿Está diciendo que después de una caída de 50 metros, la niña no presenta daño cerebral, ni fracturas múltiples, ni hemorragias internas? Exactamente, respondió Ernesto con seriedad. Revisamos 3 veces las placas. No hay explicación lógica. Un joven residente murmuró. Parece como si su cuerpo hubiera absorbido el impacto de una forma antinatural. Las palabras quedaron flotando en el aire.
El doctor Herrera, pediatra veterano, golpeó la mesa con suavidad. No podemos hablar de milagros aquí. Necesitamos hipótesis científicas. Tal vez la niña cayó en una posición que redujo el impacto. O tal vez el terreno tenía una amortiguación especial. Ya revisamos eso, interrumpió Ernesto. La caída fue desde el 5º piso, en línea recta, sobre concreto. No había nada que amortiguara. El silencio se hizo pesado. Por primera vez, los médicos se enfrentaban a algo que no podían explicar con sus manuales. Mientras tanto, en la habitación, Mariana observaba cómo Lucía pintaba con crayones que una enfermera le había regalado. La niña parecía feliz, ajena al torbellino de preguntas que giraba a su alrededor. «Mami, ¿puedo dibujar un ángel?», preguntó la pequeña, mostrando una hoja en blanco. «Claro, mi amor», respondió Mariana, tratando de sonar tranquila. «Es que yo lo vi», agregó Lucía con naturalidad. «Cuando me caí, antes de tocar el piso, sentí que alguien me abrazó fuerte, como si me detuviera en el aire». Mariana se quedó helada. ¿Qué dices, Lucía? Sí, mami. Era un ángel. Me dijo que no tuviera miedo. Rosa, que escuchaba desde la esquina rezando su rosario, exclamó con lágrimas en los ojos. Te lo dije, hija. Dios la protegió. Mariana, aunque conmovida, no quería sacar conclusiones apresuradas. Sabía que cada palabra de su hija sería repetida y amplificada por los medios. Lucía, cariño, dijo con ternura, no le digas eso a los periodistas, ¿sí? Eso puede ser nuestro secreto por ahora. La niña asintió inocentemente y siguió dibujando, trazando con crayones azules y dorados la figura de un ángel que parecía envolverla con sus alas. En otra parte del hospital, el doctor Ernesto se reunió con Mariana para informarle sobre los resultados. Señora Martínez, dijo con voz seria, su hija no solo sobrevivió. Está en condiciones físicas que no podemos explicar. Médicamente, debería estar en terapia intensiva o incluso. Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra. ¿Muerta?, completó Mariana con crudeza. El médico bajó la mirada. Sí. Pero aquí la tiene, dibujando y sonriendo. Mariana se llevó las manos al rostro, abrumada. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué es un milagro? No soy un hombre religioso, respondió Ernesto. Pero lo que sí le digo es que este caso va a atraer a investigadores de todo el país, y quizá del mundo. Como para confirmarlo, en ese mismo instante sonó su teléfono. Ernesto contestó y escuchó una voz con acento extranjero. Doctor Salgado, habla la doctora Elizabeth Brown, del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Estamos muy interesados en estudiar el caso de la niña Martínez. ¿Podríamos enviar un equipo en las próximas semanas? El doctor se quedó en silencio unos segundos, procesando la magnitud de la atención que esto estaba generando. Al caer la tarde, las redes sociales hervían. Circulaba la foto del dibujo de Lucía, filtrado por una enfermera. El ángel dorado se volvió viral con miles de comentarios. La niña Milagro asegura haber visto un ángel. ¿Fenómeno religioso o trauma psicológico? Expertos discuten si se trata de una experiencia cercana a la muerte. Los debates se multiplicaban en televisión y radio. Y mientras la sociedad discutía entre ciencia y fe, Mariana se encontraba atrapada en medio. Esa noche, cuando Lucía se quedó dormida, Mariana salió al pasillo para tomar aire. Allí encontró de nuevo al abogado Javier Ortega. ¿Ya ve lo que le decía?, comentó él, mostrando su celular con los titulares. Su hija no es solo una paciente, ahora es un fenómeno social. No quiero que mi niña se convierta en un espectáculo, replicó Mariana con voz temblorosa. Entonces debe actuar pronto. Porque si usted no controla la historia, otros lo harán por usted. Mariana lo miró con mezcla de miedo y determinación. ¿Y si todo esto destruye a mi hija en lugar de ayudarla?
Javier suspiró. Esa es la pregunta que tendrá que responder muy pronto. Gancho al próximo capítulo. Mientras los médicos buscan explicaciones científicas y el mundo discute entre milagro y casualidad, una oferta inesperada de una poderosa cadena de televisión pondrá a Mariana contra la pared, obligándola a elegir entre proteger la intimidad de su hija o abrir la puerta a un futuro incierto. El amanecer en Guadalajara trajo un aire pesado. Aunque el cielo estaba despejado, dentro del hospital se sentía la tormenta. Afuera, decenas de personas rezaban el rosario, encendían velas y cantaban alabanzas, convencidos de que Lucía era una señal divina. Otros, en cambio, discutían con pancartas que decían "no al sensacionalismo" y "respeten la ciencia". En medio de esa confusión, Mariana Martínez apenas podía respirar. Había pasado la noche en vela, mirando a su hija dormir. Lucía, ajena al caos exterior, seguía dibujando angelitos y flores con sus crayones, como si nada hubiera cambiado en su mundo de 5 años. Esa mañana, Mariana fue llamada a una reunión privada. En una sala del hospital la esperaban 3 personas, el doctor Ernesto Salgado, el abogado Javier Ortega y una mujer elegante, de traje azul oscuro, que se presentó con una sonrisa calculada. «Señora Martínez, un gusto conocerla», dijo extendiendo la mano. «Soy Claudia Méndez, productora ejecutiva de Televisión Azteca». Mariana la miró con cautela. «¿Y qué hace una productora de televisión en el hospital de mi hija?». Claudia se acomodó el saco, sacando una carpeta. «Venimos a hacerle una propuesta. El país entero está hablando de Lucía. Su historia inspira, emociona y genera esperanza en millones de personas. Queremos contar esa historia de la manera correcta». Javier Ortega intervino. «Lo que mi colega quiere decir es que, si usted no toma control de esta narrativa, alguien más lo hará. Ya hay medios difundiendo rumores, exageraciones e incluso mentiras». Mariana frunció el ceño. «¿Y ustedes qué proponen?». Claudia abrió la carpeta y deslizó unos documentos. Un contrato exclusivo. Una serie documental de 3 capítulos sobre La Niña Milagro. Usted tendría control de lo que se muestra, y recibiría una compensación económica que podría asegurarle a Lucía estudios y tratamientos médicos de por vida. Mariana apretó las manos sobre la mesa. ¿Tratamientos médicos? Ella está sana, ¿no? El doctor Ernesto, incómodo, aclaró. Sí, por ahora. Pero debemos seguir monitoreándola. Nadie sabe qué efectos a largo plazo pueda tener una caída como la que sufrió. Es posible que aparezcan secuelas meses después. La palabra secuelas perforó el corazón de Mariana como un cuchillo. En ese momento entró Rosa, la abuela, con su rosario en la mano. Había escuchado parte de la conversación y no pudo contenerse. «No. Eso sería vender el alma de la niña», exclamó, golpeando la mesa. «Esta historia no es para la televisión, es para dar testimonio en la iglesia, para mostrar que Dios existe». Claudia, con calma fría, respondió. «Con todo respeto, señora, si dejamos que solo la iglesia maneje esta historia, se perderá la oportunidad de documentar un hecho único. Millones quieren verla, escucharla». Rosa la interrumpió, furiosa. «Los milagros no se negocian con dinero». El ambiente se volvió tenso. Mariana, atrapada entre la fe de su madre y la presión de los medios, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Basta», gritó de pronto. «Esto no es un espectáculo, es mi hija». El silencio llenó la sala. Claudia recogió sus papeles con elegancia. «Lo entendemos, señora Martínez. Pero piense en lo que le dije. No tarde mucho en decidir, porque las cámaras ya la están buscando». Esa misma tarde, al regresar a la habitación, Mariana encontró a Lucía rodeada de enfermeras y estudiantes de medicina que le pedían que contara cómo había sido su caída. «¿Y qué sentiste, Lucía?», preguntaba una joven enfermera. «Pues, como si volara, pero poquito».
Y luego un ángel me abrazó fuerte, respondía la niña con naturalidad. Todos se miraban entre fascinados y conmovidos. Mariana, sin embargo, sintió un nudo en el estómago. Su hija ya se estaba convirtiendo en un símbolo, en un personaje que otros empezaban a poseer. Esa noche, mientras intentaba dormir en la silla junto a la cama, escuchó a Lucía murmurar medio dormida: «Mami, ¿el ángel va a volver?». Mariana acarició su frente. «Tal vez, mi amor. Pero ahora descansa». Fuera del hospital, el fenómeno crecía. En las redes sociales se viralizó un hashtag, #Niña Milagro. Influencers religiosos hablaban de señales divinas. Grupos de científicos reclamaban seriedad. Y en medio de todo, periodistas acosaban a los vecinos del edificio donde había ocurrido la caída. Un reportero entrevistó al portero del edificio. «¿Usted vio cómo cayó?». «Sí, señor. Yo corrí pensando que iba a verla, ya sabe, muerta. Pero cuando me acerqué, la niña estaba despierta, mirando al cielo, como si nada». Las palabras del portero circularon en noticieros nacionales. El mito crecía sin control. Al día siguiente, Javier Ortega regresó con Mariana. «Necesita tomar una decisión», dijo con voz firme. «Si acepta el contrato con Televisión Azteca, al menos podrá controlar la narrativa y asegurarle un futuro económico a su hija. Si no, se arriesga a que otros inventen versiones sin su permiso». Rosa, al escucharlo, volvió a intervenir. «El único futuro seguro es entregarla en manos de Dios. Nada de contratos, nada de fama». Mariana explotó. «Ya basta. Ustedes dos hablan como si Lucía fuera de su propiedad. Pero ella es mi hija, y solo yo voy a decidir qué es lo mejor para ella». Javier bajó la mirada, respetuoso. Rosa apretó el rosario, resignada. Mariana se levantó, con lágrimas en los ojos. «No necesito ni fama ni contratos. Lo único que quiero es que mi hija viva, que sea feliz, que tenga una vida normal». Pero mientras decía esas palabras, sabía en su interior que nada volvería a ser normal. La historia ya había escapado de sus manos. Gancho al próximo capítulo. Al intentar proteger a su hija de la atención mediática, Mariana recibirá una visita inesperada que cambiará el rumbo de todo, un investigador extranjero con pruebas sorprendentes que podrían explicar lo ocurrido. El reloj marcaba las 9:12 de la mañana cuando un silencio inusual invadió el pasillo del Hospital Civil de Guadalajara. El flujo constante de enfermeras, estudiantes de medicina y periodistas acreditados parecía haberse detenido de golpe. Mariana, medio adormilada en la silla junto a la cama de Lucía, levantó la vista al notar el murmullo extraño que se propagaba de habitación en habitación. Lucía, que coloreaba un dibujo de una mariposa con crayones prestados, preguntó con inocencia: «¿Por qué todos se callaron, mami?». Antes de que Mariana pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Apareció un hombre alto, de unos 50 años, de piel clara y cabello entrecano bien peinado. Vestía traje gris claro y una corbata discreta. Sus ojos azules se movieron con calma, observando cada detalle, como si registrara todo para guardarlo en la memoria. Detrás de él, el doctor Ernesto entró con una expresión entre nerviosa y solemne. «Señora Martínez», dijo con voz cuidadosa, «permítame presentarle al doctor Richard Callahan, investigador del Instituto de Biomecánica de Boston. Ha venido especialmente a conocer el caso de Lucía». Mariana se levantó de inmediato, desconfiada. «¿De Boston? ¿Qué hace un extranjero aquí?». Callahan dio un paso al frente, con un español fluido aunque con un marcado acento. «Vine porque su hija representa un enigma médico sin precedentes. No he visto nada similar en 30 años de investigación sobre traumas por caída». Lucía lo miró divertida. «Hablas raro», dijo, sonriendo. El hombre rió con suavidad. «Sí, pequeña, hablo un poco diferente. Pero entiendo muy bien lo que dices». Mariana se cruzó de brazos.
Doctor, con todo respeto, mi hija no es un experimento. Caleb negó con la cabeza. No vengo a tratarla como experimento, señora. Vengo a ofrecerle respuestas. Y tal vez advertencias. El misterio de la caída. El doctor Ernesto cerró la puerta y tomó asiento, pidiendo calma. Caleb colocó sobre la mesa una carpeta gruesa llena de gráficos y radiografías. He tenido acceso a los resultados médicos preliminares, explicó. Y, francamente, no entiendo cómo sigue viva. La probabilidad de sobrevivir a una caída de 50 metros es de menos del 1%. Incluso en casos documentados, los sobrevivientes quedan con lesiones irreversibles, parálisis, daño cerebral, fracturas múltiples. Mariana lo interrumpió. ¿Y mi hija? Caleb abrió una radiografía y la puso frente a ella. No tiene fracturas significativas. Sus órganos internos están intactos. El único hematoma que encontramos desapareció en menos de 48 horas. Su cuerpo parece haber absorbido el impacto como si hubiera caído sobre agua. Rosa, que escuchaba desde un rincón con su rosario, intervino emocionada. ¿Lo ve? Es un milagro. El ángel la sostuvo en sus brazos. Caleb guardó silencio unos segundos, observando el fervor de la abuela. Luego respondió con cautela. Entiendo su fe, señora. Pero como científico debo buscar explicaciones físicas. Y encontré algo extraño. Abrió otra carpeta y mostró un informe con imágenes térmicas tomadas el día de la caída. Cuando revisé el video de seguridad del edificio, noté que, segundos antes del impacto, el cuerpo de Lucía se giró de una manera imposible para alguien en caída libre. Además, la cámara térmica captó una especie de resplandor alrededor de ella, una energía que aún no puedo explicar. Mariana se estremeció. ¿Está diciendo que su hija pudo haber activado, consciente o inconscientemente, un mecanismo biológico que la protegió? Algo que la ciencia aún no ha identificado. Lucía interrumpió, levantando la vista de su dibujo. Yo ya les dije, el ángel me abrazó fuerte. El silencio se volvió pesado. La propuesta inesperada. Caleb se inclinó hacia Mariana. Señora Martínez, vine aquí para proponerle algo, estudiar a Lucía en un laboratorio especializado en Boston. No para explotarla, sino para comprender cómo sobrevivió. Esto podría salvar miles de vidas en el futuro. Mariana sintió un torbellino en el pecho. Boston, otro país, experimentos. La sola idea de arrancar a su hija de su entorno la aterraba. ¿Y qué garantiza que no la tratarán como un objeto? Preguntó con voz firme. El investigador bajó la mirada, consciente del peso de esa desconfianza. Nada puede garantizarlo al 100%. Pero le ofrezco transparencia. Usted tendría acceso a todo el proceso. Además, no hablo solo de ciencia, hablo de seguridad. Si lo que pasó con su hija no tiene explicación, quizá no sea un simple accidente. Mariana lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué insinúa? Caleb guardó silencio unos segundos antes de responder. Que hay fuerzas, humanas o no, que podrían querer aprovecharse de esto. Ya hay demasiada atención mediática. Y no todos tienen buenas intenciones. Rosa apretó aún más su rosario. Dios mío, protégela. La semilla de la duda. Esa noche, cuando Caleb se fue prometiendo regresar al día siguiente con más datos, Mariana se quedó mirando a su hija dormir. En la televisión del pasillo se repetían imágenes de multitudes frente al hospital, con pancartas que decían, Lucía es un milagro, y, queremos verla. Mariana pensó en la oferta de Televisión Azteca, en las presiones de su madre, en la advertencia de Caleb. Cada camino parecía empujarla en una dirección distinta. De pronto, Lucía, medio dormida, murmuró algo que le heló la sangre. Mami, el ángel dice que no confíes en todos. Mariana la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos.
¿Quién eres realmente, mi niña?, susurró. Punto de giro. A la mañana siguiente, cuando Mariana salió a buscar un café, un hombre con gorra y chaqueta oscura se acercó al cuarto de Lucía. No era médico ni enfermero. Con una cámara oculta en el bolsillo, empujó la puerta con sigilo. Lucía lo miró desde su cama y dijo con calma: «Mi ángel no te deja entrar». El hombre dio un paso atrás, sorprendido, como si hubiera sentido un muro invisible. En ese instante, una enfermera apareció y él desapareció entre la multitud del pasillo. Mariana regresó justo cuando la enfermera le contaba lo ocurrido. El corazón le dio un vuelco. La advertencia de Khaled resonaba con más fuerza que nunca: no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Gancho para el próximo capítulo. Mariana deberá decidir si acepta llevar a su hija a Boston para protegerla, mientras las multitudes afuera del hospital se vuelven incontrolables y los medios revelan nuevas teorías. La tensión alcanzará un punto límite. El Hospital Civil de Guadalajara ya no era un hospital. Se había transformado en un campo de batalla emocional. Afuera, cientos de personas se agolpaban con pancartas, veladoras, imágenes religiosas y cámaras de televisión. Algunos gritaban: «Lucía es un milagro», otros exigían que se permitiera el acceso a los medios. Había quienes lloraban con fervor y quienes discutían sobre la veracidad de todo lo ocurrido. Dentro, los pasillos estaban custodiados por policías que intentaban contener el caos. La dirección del hospital había ordenado restringir visitas, pero cada día llegaban más periodistas, curiosos y hasta supuestos pastores que querían bendecir a la niña. Mariana, agotada, sentía que el aire se volvía irrespirable. Apenas podía dormir, pues cada decisión parecía empujarla a un abismo distinto: aceptar la propuesta de Boston, esconderse con su hija en algún lugar seguro, o entregarse al fenómeno mediático que todos querían explotar. «Esto ya no es vida», murmuró, viendo a Lucía jugar con una muñeca en la cama, como si nada pasara. «Mi hija no es un espectáculo». La presión aumenta. Ese día, a las 4 de la tarde, la directora del hospital convocó a Mariana a una reunión urgente. Estaban presentes el doctor Ernesto, el doctor Khaled y 2 funcionarios del gobierno estatal. «Señora Martínez», empezó la directora, con tono firme, «la situación se ha salido de control. Tenemos multitudes bloqueando la entrada y ya hubo un intento de irrumpir en el área pediátrica. Su hija corre peligro aquí». Mariana tragó saliva. «¿Qué quieren que haga?». Uno de los funcionarios, un hombre corpulento con voz grave, respondió: «El gobernador está dispuesto a trasladarlas a un lugar seguro, incluso con custodia militar. Pero necesitamos que usted lo autorice». Mariana los miró desconcertada. «¿Custodia militar? ¿Por qué tanto?». Khaled intervino, apoyando las manos sobre la mesa. «Porque hay demasiados intereses en juego. Algunos ven en su hija un milagro religioso, otros un fenómeno científico. Y también hay quienes podrían intentar secuestrarla para fines menos nobles». El silencio que siguió fue insoportable. Mariana apretó los puños. «No voy a dejar que nadie toque a mi hija». El doctor Ernesto, con voz serena, intentó tranquilizarla. «Entendemos su miedo. Pero debe decidir pronto. La multitud afuera está creciendo y temo que mañana sea peor. Una noche turbulenta». Esa noche, Mariana decidió quedarse despierta junto a Lucía. Rosa, la abuela, rezaba en voz baja, convencida de que el ángel continuaba protegiendo a la niña. A medianoche, un estruendo sacudió el hospital: gritos, vidrios rotos, pasos acelerados. Mariana se levantó de un salto. Desde el pasillo se escuchaban órdenes y el sonido metálico de escudos chocando contra algo. «¿Qué pasa?», gritó. Un guardia irrumpió en la habitación. Intentaron forzar la entrada principal. «La policía ya está controlando, pero deben mantenerse listas». Lucía, en medio del caos, permanecía tranquila.
Se abrazó a su muñeca y dijo en voz baja: «Mami, no tengas miedo. El ángel dice que todavía no es el final». Mariana la miró con los ojos desbordados de lágrimas. «¿Por qué hablas así, mi amor? ¿Qué sabes que yo no sé?». Lucía solo sonrió, como si guardara un secreto imposible de comprender para los adultos. El enfrentamiento. A la mañana siguiente, mientras la tensión crecía afuera, Khaled pidió hablar en privado con Mariana. Caminó con ella hasta una pequeña sala de descanso. «Señora Martínez, debo ser honesto. Si decide quedarse en México, no podré garantizar la seguridad de su hija. Los medios la seguirán, las multitudes también. Y tarde o temprano alguien con malas intenciones se acercará demasiado». Mariana lo miró a los ojos. «¿Y si acepto su oferta? ¿Qué pasa en Boston? Allá tendría protección, un entorno controlado, un equipo dispuesto a estudiar el caso con respeto. Y usted tendría la última palabra en todo. ¿Y si lo que ustedes buscan no es respeto, sino usarla?». Khaled respiró hondo, como quien carga un peso en el corazón. «Lo entiendo. Pero permítame decirle algo, no todos los milagros se explican con fe, ni toda la ciencia es fría. Tal vez su hija está aquí para unir ambas cosas. La decisión imposible». Horas después, Mariana se encontró sola en la habitación, viendo a Lucía dormir con un gesto sereno. Rosa había salido a la capilla del hospital a rezar. Afuera, los gritos de la multitud se intensificaban, mezclando cánticos religiosos con consignas políticas. Mariana se arrodilló junto a la cama de su hija, llorando en silencio. «Dime qué hacer, Dios. No quiero perderla. No quiero que la encierren, pero tampoco que la lastimen». De pronto, Lucía abrió los ojos, como si hubiera escuchado esa oración. «Mami, el ángel dice que pronto tendrás que elegir. Pero no tengas miedo, porque yo vine a este mundo para algo más grande». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir con eso?». La niña acarició su rostro. «Que aunque decidas esconderme, o llevarme lejos, o quedarnos aquí, mi camino ya está escrito». Esa tarde, una multitud logró romper una de las barricadas frente al hospital. Policías antimotines corrieron para contenerlos. En medio del caos, alguien lanzó un objeto al aire. El estruendo retumbó en todo el edificio. La luz eléctrica parpadeó y se apagó. Los pasillos quedaron a oscuras. Mariana abrazó a su hija con todas sus fuerzas. Rosa gritaba oraciones. Y, en ese instante, una luz tenue y cálida comenzó a rodear el cuerpo de Lucía, iluminando la habitación como una vela en la penumbra. Mariana, aterrorizada y maravillada al mismo tiempo, no podía apartar la mirada. ¿Qué está pasando?». Lucía susurró con calma. «Es mi ángel, mami. Dice que llegó la hora de que todos vean la verdad». La puerta se abrió de golpe. Khaled entró con una linterna en la mano, pero se quedó paralizado al ver el resplandor que emanaba de la niña. Su rostro, habitualmente racional y analítico, se transformó en asombro absoluto. «Dios santo», murmuró. «Esto no es ciencia». Mariana, entre lágrimas, comprendió que ya no podía huir ni esconder a su hija. El momento de la verdad había llegado, y el mundo entero estaba a punto de presenciarlo. El destino de Lucía se definirá, milagro divino, fenómeno científico o algo que trasciende ambas cosas. La multitud espera afuera, y la revelación de esa luz cambiará la vida de todos para siempre. Resplandor que emanaba del cuerpo de Lucía se extendió por toda la habitación, como si las paredes mismas respiraran luz. No era una luz fría de lámpara ni el destello brusco de un reflector, era suave, tibia, envolvente, como un abrazo que penetraba el alma. Mariana, abrazada a su hija, sentía que sus lágrimas se secaban solas al contacto con aquel resplandor. Rosa, de rodillas, lloraba oraciones. El doctor Khaled, científico hasta el último rincón de su ser, temblaba con la linterna en la mano,
incapaz de explicar lo que sus ojos estaban viendo. Esto no puede ser real, balbuceó. No hay fenómeno físico que explique. Lucía lo interrumpió con una voz serena, que parecía venir no solo de su boca, sino de algo mucho más grande. No todo lo que existe necesita ser explicado, doctor. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, los gritos de la multitud continuaban, pero allí dentro, el tiempo se había detenido. La multitud frente al hospital. En las calles, las cámaras de televisión enfocaban cada movimiento. La multitud, que había roto barricadas minutos antes, se detuvo de repente al ver cómo una claridad anómala se filtraba por las ventanas del 6º piso. «Es un milagro», gritaron algunos. «Es montaje», dijeron otros. «Lucía está iluminada», clamó una mujer con una vela en la mano. Las imágenes comenzaron a transmitirse en vivo. Millones de personas en todo México, y pronto en el mundo, veían aquella luz inexplicable que brotaba desde dentro del hospital. La prueba final. Dentro de la habitación, Mariana temblaba. «Mi amor, ¿qué está pasando?», susurró, acariciando el rostro de su hija. Lucía sonrió, como si todo lo supiera de antemano. «El ángel dice que es hora de mostrar que la vida es más fuerte que la muerte. Que el amor es más fuerte que el miedo». Rosa, con voz quebrada, preguntó: «¿Y después qué, hija? ¿Qué será de ti?». La niña miró a su abuela con dulzura. «No vine a este mundo para ser escondida, abuelita. Vine para recordarles que todavía hay esperanza». El doctor Callahan, al borde del colapso, se acercó lentamente. «Lucía, ¿entiendes lo que dices? ¿Comprendes lo que significaría para ti, para todos nosotros?». Lucía extendió la mano hacia él. Su piel pequeña tocó la del médico, y en ese instante el hombre sintió una paz que jamás había experimentado en toda su vida. «Yo no necesito entender, doctor», dijo ella. «Yo solo necesito vivir lo que me fue dado». La decisión de Mariana. Mariana, desgarrada, cayó de rodillas. «Dios mío, no sé qué hacer. Si la dejo aquí, el mundo la devorará. Si la llevo lejos, la condeno al silencio. ¿Qué es lo correcto?». La voz de Lucía resonó en aquel cuarto, más clara que nunca. «Mami, ya decidiste. Cuando me abrazaste después de la caída, decidiste confiar. No en médicos, no en milagros, sino en el amor. Y el amor no se esconde». Mariana rompió en llanto, entendiendo que la lucha no era protegerla de todo, sino permitirle brillar. El momento público. De pronto, las puertas del cuarto se abrieron de golpe. Cámaras, periodistas y hasta sacerdotes entraron empujando guardias y enfermeros. Nadie pudo detenerlos. Los flashes iluminaron el ambiente, pero enseguida fueron eclipsados por aquella luz natural que salía del cuerpo de la niña. El mundo entero vio a Lucía sentada en su cama, sonriendo con una calma que ningún adulto en aquella sala tenía. «Me llamo Lucía Martínez», dijo con voz clara, mirando directo a las cámaras. «Hace unos días caí desde muy alto, y todos pensaron que no iba a vivir. Pero aquí estoy. Y quiero que sepan que no vine a este mundo para que discutan si soy un milagro o un experimento. Vine para recordarles que todavía hay bondad, que todavía hay fe, y que cuando aman de verdad, nada es imposible». Las palabras de la niña fueron transmitidas en vivo a millones de hogares. Algunos lloraban, otros caían de rodillas, y muchos simplemente no podían creer lo que escuchaban. El impacto. El doctor Ernesto, que había corrido tras los periodistas, se quedó mudo al ver la escena. Su escepticismo se derrumbaba frente a sus propios ojos. Callahan, conmovido hasta los huesos, no intentó más explicaciones, solo dejó que las lágrimas hablaran por él. Rosa se aferró al rosario, convencida de que estaba viendo la mano de Dios. Y Mariana.
Mariana simplemente sostuvo a su hija, aceptando que ya no podía luchar contra lo inevitable. Lucía pertenecía al mundo, aunque siempre sería su niña. Epílogo. Días después. El hospital volvió poco a poco a la normalidad, aunque nada sería igual. Lucía fue conocida como la niña que desafiaba la muerte. Hubo artículos, documentales, debates en universidades y sermones en templos. Pero lo sorprendente fue lo que vino después. Más que discutir si era un milagro o un fenómeno, millones de personas comenzaron a ayudar a otros niños enfermos, a donar sangre, a financiar hospitales infantiles. Lucía había despertado algo que ninguna explicación podía apagar. En su casa, de regreso al barrio humilde de Guadalajara, Mariana veía a su hija correr y reír como cualquier niña de 5 años. Y cada vez que la abrazaba, recordaba aquellas palabras. El amor no se esconde. Porque, al final, más allá de milagros o ciencia, lo que Lucía había revelado al mundo era una verdad simple y eterna. La vida siempre encuentra la manera de brillar, incluso desde la mayor de las caídas.